Amén. Entonces voy a comenzar con la palabra del Señor diciendo lo siguiente, que nosotros tenemos que entender que es peligroso tener una relación religiosa con Dios, pretendiendo amarlo, juzgando el pecado del otro, porque así los fariseos planearon matar a Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos vieron en Jesús como que él blasfemaba, pero Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, y él mostró las buenas nuevas. Entonces nosotros tenemos que entender de que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo por medio de él. Entonces, como dice Juan 3:17, porque el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces, no podemos, ¿cierto?, como los fariseos, amar a Dios juzgando el pecado del otro, porque de esa manera los fariseos quisieron matar a Jesús. Amén. Porque la verdadera esencia de Dios es que la verdadera esencia de Dios es el amor. Entonces, vamos a buscar, ¿cierto?, la manera de cómo nosotros tenemos que amar al Señor, porque Jesús dejó estos mandamientos en claro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, primera de Juan 4:19 dice de la siguiente manera. Entonces, si no podemos amar a Dios juzgando el pecado del otro, porque nuestra tendencia siempre al mal, entonces Dios nos enseñó a amarlo a Él, entendiendo algo muy importante. Primera de Juan 4:19 dice de la siguiente manera. Nosotros no es que hayamos a Dios porque nosotros escogimos amar a Dios, sino que este versículo, que es muy poderoso, dice, primera de Juan 4:19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y así podemos entender cómo amar a Dios, porque nosotros no escogimos acercarnos a Dios por nuestra propia iniciativa, no escogimos amar a Dios por nuestra propia iniciativa, sino que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso es importante amar al Señor, por entendiendo que Él nos amó primero, no porque es una decisión nuestra haberlo amado, porque según nosotros somos perfectos, no hemos pecado, pero vemos al otro que peca. Nosotros, ¿cierto?, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Él se acercó a nosotros. Él nos amó primero. Porque Él vio en nosotros que no había ninguna salida. Por eso Él nos amó. Entonces, hay otro versículo muy importante de cómo entender el amor de Dios. De cómo nosotros podemos amar a Dios. Primera de Corintios 1:27 dice de la siguiente manera. Primera de Corintios 1:27 dice de la siguiente manera. Primera de Corintios 1:27. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, no que sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Por eso yo había dicho al principio que no podemos pretender amar a Dios juzgando el pecado del otro como si nosotros no tuviésemos pecado. Ya me puedo explicar bien, ¿ya? Porque así los fariseos quisieron matar a Jesús, pues. Porque ellos no veían que ellos eran sepulcros branqueados. Pero nosotros amamos al Señor, y esto marca la diferencia, porque Él nos amó primero y porque somos los viles y menospreciados. Nosotros, ¿cierto?, que éramos los viles y menospreciados, hemos sido escogidos por Dios para ser amados por Dios. Y eso marcó tanto nuestro corazón que por eso nosotros le amamos. Porque nosotros, siendo viles,
menospreciados, que pecadores, ¿cierto? Hemos sido amados por un Padre Celestial perfecto que no juzga el pecado del otro. Y ahí uno puede ver la esencia del amor de Dios, que nosotros aún siendo vil y pecadores, el Señor nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito para que creyéramos en Él. Entonces, como vimos este amor tan grande, nosotros lo amamos porque ese amor con que Él nos amó transformó nuestra vida y nos dio una nueva vida, una nueva esperanza, porque estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Entonces, es el amor de Dios lo que lo mueve a misericordia. Y aquí tenemos que entender algo. Él nos escogió a nosotros no escogimos a Dios, nosotros nos amamos a Dios primero. Él nos amó a nosotros porque éramos los vil y menospreciados del mundo. Entonces es tan potente ese amor de Dios que tenemos que como meditarlo desde esa mirada. Él nos amó primero porque Él se acercó a nosotros. Nosotros que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra, ¿cierto? Nosotros que en otro tiempo estábamos, ¿cierto?, apartados, ¿cierto?, del Señor. Nosotros que en otro tiempo, ¿cierto?, estábamos muertos, Él nos dio vida. Y este versículo de Efesios es lo que define en profundidad el amor de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Esto es muy importante porque a partir de ahí nosotros podemos como comprender en profundidad el amor de Dios, cómo Él nos amó nosotros siendo los vil y los menospreciados. Entonces, dice, Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, estos versículos te explican en profundidad que Dios nos amó porque Él es amor y porque a Él le plació amarnos. Entonces, este es el amor de Dios. El amor de Dios que lo movió a misericordia para entregarse a sí mismo por nosotros, lo describe así. Nosotros todos sabemos este versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo que resume el amor de Dios, que en realidad Él nos amó primero. Entonces, ¿qué significa de tal manera? ¿Cómo describimos nosotros porque de tal manera amó Dios al mundo? Y yo me hacía esa pregunta cuando evangelizábamos acá en la plaza. Que igual la gente cuando uno explicaba eso era como, no lo había visto de esa manera. ¿Cómo uno puede explicar porque de tal manera amó Dios al mundo? Y ahí el Señor me ayudó, porque le pedí que el Señor me ayudara a cómo explicarlo. Y me hizo recordar esto, que Dios mostró su amor con nosotros en que Jesús murió por nosotros, aún nosotros siendo pecadores. Eso significa de tal manera. De tal manera, ¿de qué manera? En que Jesús murió con nosotros, en que aun cuando nosotros éramos pecadores. Y ahí el Señor me explicó por qué de tal manera amó Dios al mundo. Y cómo se mostró ese amor, para dimensionar de qué manera nos amó, en que Jesús murió por nosotros, aún nosotros siendo pecadores. Entonces, yo reafirmo lo que dije al principio.
Es muy peligroso pretender amar a Dios juzgando el pecado del otro, creyendo que uno escogió amar a Dios. Porque de esa manera los fariseos planearon matar a Jesús. Porque ellos pensaban que lo estaban haciendo por amor a Dios. Po. Estaban enseguecidos en su religiosidad. Pero el Evangelio te dice lo contrario. Que Jesús nos amó. Que Dios nos amó. De tal manera Dios nos amó a nosotros que entregó a su Hijo unigénito para que creyéramos en Él. Y Dios te muestra la manera en que Él te amó. En que entregó a Jesús. Aún nosotros siendo pecadores, yo, tú, todos, Él murió por nosotros. Entonces ahí Dios mostró su amor. Y ahí nosotros podemos, ¿cierto?, entender inicialmente cómo Dios nos amó a nosotros. Y cómo Dios, ¿cierto?, tocó nuestros corazones con la muerte de su Hijo y resurrección de su Hijo. Entonces cuando entendemos que Él nos amó primero, entregando a su Hijo unigénito para perdón de nuestros pecados, para que, justificados por su gracia, seamos ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, para que seamos bendecidos con toda clase de bendición espiritual por su muerte y resurrección. De esa manera nosotros podemos amar a Dios en gratitud. En gratitud podemos nosotros amar al Señor, porque Él nos amó primero, porque Él entregó a su Hijo por amor a nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender este amor? En que Él nos amó primero. Entonces, uno no puede pretender tomar la decisión de acercarse a Dios sin entender que Él nos amó primero. Porque si uno se acerca a Dios sin entender que Él nos amó primero, sin entender que Él se acercó a nosotros primero, sin entender que Él entregó su vida por amor a nosotros, nunca vamos a entender la gracia, nunca vamos a entender que Él nos perdonó, nunca vamos a entender que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nunca vamos a entender de que estábamos muertos en nuestro delito y pecado, y nunca vamos a entender de que como estábamos muertos en nuestro delito y pecado, sin ninguna posibilidad de salvación, Él vino, se entregó y entregó su vida para expiación de nuestros pecados y abrir la puerta para que pudiésemos tener una relación con el Padre. Porque Jesús es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta. No podemos pretender acercarnos a Dios sin entender que Él nos amó primero y Él se acercó a nosotros entregándose a sí mismo por nuestros pecados. Es muy evangelístico lo que estoy diciendo. Pero el Señor hoy día tenía preparado otra palabra y el Señor me dijo que hablara de esta manera. ¿Por qué el Señor está hablando de una manera tan evangelística? Porque el Señor nos quiere usar como evangelistas este año, para alcanzar a los perdidos, para llamarlos a Jesús. Pero si no entendemos cómo llamar a Jesús a las personas, tenemos que entender que la manera en que Jesús nos llamó a nosotros primero, para que nosotros le enseñemos a la gente que nosotros no podemos pretender amar a Dios sin entender que nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que si moríamos nos íbamos al infierno. Pero bendito sea el Señor, que nos sacó del infierno por medio de la cruz de Cristo, y que gracias a la cruz podemos tener una relación con Dios a pesar de nuestra condición. El Señor nos quiere usar como evangelista, como antorcha, para llevar el evangelio en Rancagua, en Rengo y en toda la región de O'Higgins. Dios quiere llevar el evangelio. Entonces, volviendo con eso, el Señor nos quiere usar poderosamente. Y bendito sea el Señor que nos está enseñando esto. Porque el Señor quiere que estemos todos unánimes en la misma línea. No podemos pretender enseñarle a las personas que amen a Dios sin que entiendan que estaban muertos en sus delitos y pecados, que estaban separados de Dios y que si morían se iban al infierno. Pero nosotros no podemos hablar solamente de infierno. Lo más importante es enseñarle el amor de Dios a las personas. Que no pueden pretender amar a Dios de buena a primera porque no pueden hacerlo.
sino que entiendan que Dios los amó primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y cómo significa? ¿Y qué significa porque de tal manera? Porque tenemos que ponernos en el lugar de las personas. Tenemos que ponernos en la mente de las personas, porque las personas se van a preguntar, ¿y qué significa de tal manera? Y el Señor te va a explicar de que esa tal manera tiene que ver con que Jesús murió por ti y por mí, aun cuando éramos pecadores. Y así la gente va a entender que Dios los amó primero y que necesitábamos el sacrificio de Jesús porque de otra manera no hubiésemos podido jamás tener una relación con Dios. Es muy evangelístico, pero Dios nos quiere usar como antorcha evangelística este año para alcanzar a los perdidos. Entonces, no podemos nosotros pretender acercarnos a Dios de buenas a primeras sin entender que no podemos hacerlo por nuestro propio medio. Y Jesús le dijo a los discípulos cuando el joven rico fue confrontado por Jesús y amado por Jesús, porque también dijo Jesús lo amó, cuando Jesús le dijo, entrega toda tu riqueza, entrégasela a los pobres y ven por de mí, sígueme. Y el joven rico se afligió. Y Jesús le dijo esto a los discípulos, no puede pretender un rico entrar al reino de Dios sin entregar su riqueza. Estoy parafraseando, ¿ya? Para que no se tergiverse. Es como que los discípulos se preocuparon porque decían, Señor, nosotros entregamos todo, ¿qué pasa con nosotros? Y ahí Jesús explicaba, y voy a explicar una parte solamente para que se entienda la idea de esto, que para el hombre es imposible salvarse porque los discípulos le preguntaron a Jesús, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús le dio una respuesta que de verdad los dejó nocaut. Les dijo que esto para los hombres es imposible. Pero todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces solamente Dios nos puede salvar por medio de la cruz. Por eso bendecimos esta cruz de Cristo maravillosa. Porque gracias a la cruz podemos tener una relación con Dios a pesar de nuestra condición. Entonces ahora tenemos que entender lo siguiente. Juan 1:10. Juan 1:10. Juan 1:10. Dice Juan 1:10. Voy a leer desde el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, de esa manera, nosotros podemos entender que Dios se acercó a nosotros. Dios se acercó a nosotros. Entonces, como Dios se acercó a nosotros, por medio de este versículo podemos entender que Jesús a los suyos vino, al pueblo de Israel. Y a los suyos no le recibieron. Entonces, cuando entendemos que Jesús se acercó a nosotros, nosotros le recibimos. ¿Se entiende la diferencia? Porque nosotros en el evangelismo decíamos siempre, yo te invito a acercarte al Señor, y eso es un término correcto, muy correcto. Pero tenemos que entender que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos que entender que Jesús se acercó a nosotros primero. ¿Y cómo nosotros nos acercamos a Jesús y a su acercamiento? Recibiéndole. Y ahí nos acercamos nosotros. Hay versículos que dicen, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Pero de esta manera nos acercamos al Señor.
Ese acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes a entender que Jesús está esperando entrar a tu vida y si tú lo recibes, Dios va a entrar en tu vida. Y ahí está explicado, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes, porque Dios morará en ustedes. Y eso es una promesa. Dios no es solamente una cercanía, Él se viene a vivir con nosotros. Él viene a habitar dentro de nosotros. Y esa es su promesa. Por eso nosotros no podemos pretender acercarnos a Dios de buena primera, porque en vez de acercarnos a Dios nos vamos a acercar a una religión. Es peligroso pretender amar a Dios juzgando el pecado del otro, porque así los fariseos quisieron matar a Jesús. Es peligroso porque al final nosotros pensamos que estamos bien con Dios, pero no tenemos a Dios en nuestra vida. Po. Porque los fariseos así pensaron, que mataron a Jesús pensando que estaban haciendo un servicio a Dios. Po. Y por eso la religiosidad es como tan peligrosa. Lo que tenemos que entender es el Evangelio. Que Dios nos amó a nosotros de tal manera. ¿Y qué significa esa tal manera? Que Jesús murió por nosotros, aún nosotros siendo pecadores. Entonces a los suyos vino y los suyos no le recibieron, el pueblo de Israel. Entonces aquellos que sí le recibimos, ¿cierto? Pasamos a ser hechos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, entendemos que Él nos amó primero, por eso le amamos. Él nos escogió a nosotros. Él nos amó primero, por eso le amamos, porque Él nos amó. Porque gracias a la cruz hemos sido salvados. Gracias a la cruz podemos hacer discípulos. No porque seamos buenos, no porque seamos perfectos. Porque era imposible para nosotros salvarnos. Él nos salvó por medio de la cruz, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, para ser aceptos en el amado como leímos en Efesios. Dios se acerca a nosotros y nosotros nos acercamos recibiéndolo en nuestro corazón y pasamos a ser hechos hijos de Dios. Por eso es tan potente el Evangelio. Por eso ese Evangelio cambia vidas a las personas. Porque es Jesús transformando las vidas. Uno no puede pretender cambiar las actitudes sin que Dios lo haga, porque para el hombre es imposible salvarse, decía Jesús. Pero para Dios todo es posible. Por eso el secreto es humillarnos delante del Señor. Humillarnos en su presencia. Ya que somos hijos de Dios. Ya que por medio de la cruz podemos tener una relación con Dios a pesar de nuestra condición. Ya que lo recibimos y creímos en su nombre. Hemos sido salvados por su gracia. Porque por gracia somos salvos, dice la palabra del Señor en Efesios 2. Cuando entendemos el Evangelio, el Señor nos da todos los dones para poder alcanzar a los perdidos. De hecho, el Señor nos da dones desde que le recibimos. Pero Dios activa estos dones cuando alcanzamos al perdido. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Esto es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque para el hombre es imposible salvarse por la obra, porque Dios va a encontrar un pecado, 2 pecados, 3 pecados, y ya no podemos acercarnos a Dios porque hay algo que nos separa, que es el pecado. Por eso tenemos que entender que Jesús a los suyos vino y no lo recibieron, pero a los que sí le recibieron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Como dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Es una decisión que tenemos que tomar. Y ahí está plasmado ese versículo de acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes en el hecho de que nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. Y Dios nos da la salvación y Dios no solamente se acerca a Dios, porque Dios ya se acercó trayéndonos el Evangelio. Pero como recibimos ese Evangelio y le creímos, Dios se acerca más viniéndose a vivir con nosotros, haciendo morada en nosotros. Y ahí está bien explicado que nosotros ya no somos para nosotros mismos, vivimos para el Señor y somos templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a nuestra vida, lo recibimos y ahora somos su casa. Y ahí está explicado de que nosotros somos la iglesia y que no tiene que ver con un templo.
Entonces, de esta manera entendemos el amor de Dios, de que Él nos amó primero, de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque le creímos, porque le entregamos, ¿cierto?, nuestra vida, porque recibimos a Jesús, su sacrificio. Entonces, a partir de ahí nos acercamos al Señor, dejando que Él entre en nuestra vida. Entonces, con esto quiero terminar Tito 3 del 4 al 7, que es un versículo que me gusta mucho, porque así podemos, ¿cierto?, enseñarle a las personas cómo Dios se mueve para salvar a los perdidos, porque así Dios nos salvó a nosotros. Tito 3 del 4 al 7. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ese es ser con nosotros. ¿Por qué? Porque nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su gracia, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el cual derramó a nosotros abundantemente mediante Jesucristo. Es como cuando nosotros, ¿no es cierto?, recibimos a Jesús, le creímos, como dice Juan 1:12, y pasamos a ser hechos hijos de Dios. Y estos hijos de Dios no nacen mediante una relación sexual entre un hombre y una mujer, sino que nacen de nuevo mediante una obra del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Nacemos espiritualmente. Entonces, ¿cómo nacemos espiritualmente?, me preguntaba yo. Este versículo lo explica bien, Tito 3, 4 a 7. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y aquí viene: por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Él nos da nuevamente, porque nos arrepentimos de nuestra antigua manera de vivir. Entonces nos da nuevamente, porque el arrepentimiento es un cambio de mente. Cuando el Espíritu Santo llega a convencernos de pecado, de que solamente el poder de Dios puede cambiar nuestra vida, el Espíritu Santo viene a convencernos, porque solamente sus palabras son espíritu y son vida, y son las que pueden transformar el corazón y pueden convencernos de pecado. Entonces el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Jesús, Él viene y nos da nuevamente. Y ahí está explicada la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Nos da una mente nueva, nos da una vida nueva. Y ese es el proceso en donde nacemos de nuevo como hijos de Dios. Y el Espíritu Santo derramó esta nuevamente abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que entendamos que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, aquí hay otro tema, po. Jesús le dijo a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Porque tenemos que ponernos en el lugar de las personas que no tienen al Señor para enseñarles, po. Nosotros nacemos de nuevo cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, como dice Juan 1:12. ¿Por qué? Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios y no puede entrar del reino de Dios. Entonces, Apocalipsis habla del libro de la vida. Cuando tú naces de nuevo, Dios escribe tu nombre en el libro de la vida. Y eso es súper importante explicárselo a las personas. Y antes de explicárselo a las personas, nosotros tenemos que entenderlo. Nosotros hemos sido inscritos en el libro de la vida cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Cuando leímos Juan 1:12, a los suyos vino y no le recibieron, pero a los que le recibieron pasaron a ser hechos hijos de Dios. Sí, en ese momento Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Es tremendo porque
el libro de la vida están los nombres de todos los hijos e hijas de Dios en el mundo. Por eso es tan preciosa la palabra del Señor, porque hay promesas. Pero es importante Jesús en nuestro corazón, su sacrificio en la cruz, nacer de nuevo. Apocalipsis 20:22. Vi a los muertos, grandes y pequeños, y de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas por los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y dijo: escribe esto, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, este es el Evangelio. Estas son las promesas del Señor. Esto es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le amamos. No porque nosotros se nos ocurrió amar a Dios, porque somos buenos, porque no éramos buenos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque éramos los viles y no menospreciados. Y a nosotros nos escogió Dios. Y Él se acercó a nosotros porque mostró su bondad. No porque éramos buenos, no podíamos ser salvos. Vino Jesús a morir por nuestros pecados. Por eso nos salvó, por su misericordia. Necesitábamos una cruz. Necesitábamos redención. Porque dice la Biblia: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, necesitábamos su sangre. Una sangre sin contaminación, pura, para ser comprados, porque no podíamos de otra manera ser salvos. Por eso entendemos que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Que Él nos amó de tal manera. ¿Cómo es esa tal manera? Que murió por nosotros aún siendo pecadores. Y Jesús vino a lo suyo, al pueblo de Israel no lo recibieron. Pero a los que le recibió, Dios les dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y aquí estamos nosotros, los viles y los menospreciados que escogió Dios para avergonzar a los sabios que se creían perfectos y que creían que no necesitaban a Jesús y que creían que Jesús era un mentiroso. Pero bendito sea el Señor que escribió nuestro nombre en el libro de la vida, nos dio una vida nueva, una esperanza nueva y bendijo nuestras vidas con una nueva vida. Que gracias a la cruz podemos tener una relación con Dios a pesar de nuestra condición. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Es solamente por la cruz. Si no fuera por la cruz no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Yo mucho menos. Si no fuera por la cruz, ¿cierto? No podríamos estar aquí. Pero estamos aquí gracias a la cruz. Porque Él nos amó. Él se acercó a nosotros. Él nos miró con esperanza. Él nos amó primero. Él nos amó a nosotros. Y por eso estamos aquí. Porque Él nos amó. Él nos dio una vida nueva. Él puso propósitos y llamados en cada uno de nosotros. Pero oramos para que podamos entenderlo en profundidad, para que Dios traiga un quebrantamiento en nuestra vida y dar fruto. Por eso, Señor, oro en esta hora por tu palabra, porque yo no soy el que convence, yo no tengo esa habilidad, yo creo que ninguno. Tú eres el único que puede convencer, Espíritu Santo.
y traer ese quebrantamiento, traer, Señor, esas palabras que son espíritu y son vida y que pueden transformar nuestro corazón, Señor. Enséñanos a evangelizar, enséñanos a alcanzar a los perdidos, enséñanos a entender que no te podemos amar sin entender que tú nos amaste primero. Enséñanos a entender que tú te acercaste a nosotros y te recibimos y así nos acercamos a ti. Que éramos lo vil, lo menospreciado, pero tú nos diste una vida nueva, Señor, gracias a la cruz, Señor. Gracias a la cruz podemos tener una relación contigo a pesar de nuestra condición, Señor. Pero pues, te pido que tu palabra traiga ese quebrantamiento a nuestro corazón. Para que seamos transformados, seamos cambiados, Señor. Te lo quiero pedir, Señor, y te doy muchas gracias por la guía de tu Espíritu Santo, porque tú has hablado, Señor. Te doy la gracia en el nombre de Jesús, Señor. Amén.